Un saludo a todas las personas que se conectan a través de YouTube en nuestro canal desde la redacción del diario La Prensa de Lara. Hoy, para llevarles este foro interactivo de todos los viernes, vamos a conversar con el profesor de la Universidad Central de Venezuela, Alexander Campos, quien además es director del Centro de Investigaciones Populares, experto en migración, historiador, filósofo. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Con él vamos a tratar el tema de la migración venezolana. Hace 6 días, para el momento en que estamos grabando este foro, el grupo de trabajo de la Organización de Estados Americanos presentó un informe bastante revelador sobre la situación de los migrantes venezolanos. Actualmente se contabilizan aproximadamente 5.600.000 venezolanos se han desplazado hacia países más que todos de Latinoamérica y Estados Unidos, y las alarmas se encienden cuando la OEA advierte que en pocos meses o quizás al finalizar el año, Venezuela llegue a superar la cifra de desplazados de países que están en guerra, que históricamente han estado en guerra, como Siria o Afganistán, superando los 7 millones de personas. Para entender un poco lo que la magnitud de esto, que puede representar cerca del 25% de la población migrante al finalizar el año, pues vamos a hablar con el profesor Alexander Campos. Gracias por aceptar nuestra invitación. Gracias a usted, y además por tocar estos temas tan sensibles para toda Venezuela. Profesor, mire, según la OEA, Venezuela representa o podría convertirse en el fenómeno migratorio más grande del siglo XXI. 7 millones de desplazados es superar poblaciones de países como Costa Rica, Irlanda o la misma Noruega. Le pregunto lo siguiente: ¿qué características tiene la migración venezolana que la hace quizás más vulnerable que la de países como Siria o Afganistán, que tienen una guerra permanente? Bueno, fíjate tú, precisamente esto último que acabas de decir tú es lo que hace que la atención hacia sirios y afganos y a otras poblaciones sea, digamos, más visible que la nuestra. Es decir, precisamente porque el mundo está acostumbrado a migraciones producto de hambrunas, digamos, notorias, pero fundamentalmente por situaciones de guerra y, digamos, su legislación, los procedimientos, el tipo de decisiones está adecuado para movilizaciones que, digamos, provienen de poblaciones que están sufriendo este tipo de situaciones, y no tanto así para poblaciones como las venezolanas, que propiamente no vive una situación de guerra, pero que tiene una movilización precisamente mucho, ya a estas alturas que vemos nosotros, mucho mayor que ella. Eso hace precisamente que lo haga más vulnerable, porque precisamente como no cumplen los movilizados venezolanos algunas de las condiciones para que legalmente, digamos, sean denominados refugiados, y al no ser, digamos, catalogados como refugiados, no son beneficiarios de aquellas medidas que la legislación internacional y las legislaciones de los distintos países establecen para ello, pues entonces nos hacen viajar, nos hacen movernos sin aquel tipo de protección que la legislación internacional sí tiene prevista para esas movilizaciones producto de guerra. Entonces, la comunidad internacional tiene una deuda muy grande con
digamos, los migrantes venezolanos, y es ajustar, digamos, sus condiciones, ajustar sus criterios al tipo de movilización y al tipo de migración que se está viviendo en Venezuela. No es que sea totalmente inédita, evidentemente. Sin embargo, pareciese que sus mecanismos, los mecanismos de estos organismos, estarían mucho más ajustados, se mueven mucho más fácilmente cuando el desplazado, el movilizado, el migrante tiene una digamos, condición de migrante por guerra. Eso hace que el ciudadano cuando se movilice tenga muchos derechos que hoy y beneficios que hoy al venezolano no se les concede. Las cifras de reconocimiento de refugiados por aquellos principales países de acogida del movimiento migratorio venezolano son realmente ridículas, es decir, Colombia, Perú, Ecuador, Argentina, mira, es decir, no tienen ni el 0, tanto por ciento de migrantes venezolanos catalogados como refugiados. Son realmente la excepción. Eso realmente, a nuestro entender, nos hace muy vulnerables. Y otra situación que nos hace muy vulnerables es precisamente digamos, la condición del régimen venezolano. Al no ser reconocido por los principales países que nos, digamos, que son países de acogida, pues bueno, la relación entre Colombia y Venezuela, la relación entre Estados Unidos y Venezuela, pues hace muy ambigua la definición de políticas comunes para poder trabajar con los migrantes. Y eso entonces hace que el que padezca en último término sea precisamente el venezolano. Es decir, la comunidad internacional no ha entendido la magnitud del problema en Venezuela, porque ACNUR cataloga a los migrantes venezolanos como refugiados. Eso no lo ha comprendido el hemisferio ni los países de Europa, donde se desplazan los venezolanos. Sí, ACNUR y ACNUR ha pedido en los distintos foros internacionales que se nos catalogue, pero los países sencillamente se niegan a hacerlo. Y yo creo que ni siquiera es porque no tengan en sus legislaciones, porque la verdad es que cuando usted estudia sí encuentra que hay en sus legislaciones maneras de reconocernos como refugiados. La verdad es que lo hacen porque eso implicaría para estos países una serie digamos, de acelerar una serie de dispositivos para los que estos países no están en condiciones. Es decir, digamos, Colombia tiene más de 1.700.000 migrantes venezolanos, pero digamos la economía colombiana es, reconozcámoslo, una economía pobre, una economía débil, una economía que no estaba preparada para recibir esto. Y por otro lado, usted ve que los organismos nos catalogan, pero a su vez tampoco, digamos, ponen en funcionamiento aquellas, digamos, no bajan los recursos necesarios para que los países puedan a su vez actuar con los migrantes como refugiados. Entonces es un tira y encoge entre los países y los organismos internacionales, que, como te digo, al final quien más sufre es el pueblo venezolano. Hay que reconocer que ACNUR cada vez más está tratando digamos, de
de entender mucho mejor nuestra realidad y cada vez afina mucho más, no solamente la cifra, sino afina mucho más la comprensión sobre nuestra migración, porque esto los tomó de sorpresa, pues sencillamente las características de nuestra migración los tomó por sorpresa y eso les ha costado, pero poco a poco se están realmente ajustando a la situación. Profesor, fíjese, la OEA, el grupo de trabajo de la OEA señalaba en cifras, por ejemplo, que un refugiado sirio recibe aproximadamente $5.000 al año en refugios, en alimentación, en asesoría, mientras que un venezolano $480. En trabajos anteriores, cuando conversábamos sobre este tema, usted me decía que los venezolanos no suelen estar en refugios porque ellos viajan con la idea de permanecer en otro país, debido a que la solución en Venezuela pues no se sabe cuándo pueda terminar, cuándo pueda acabar la hiperinflación, cuándo se pueda mejorar la crisis económica. Explíqueme un poco más esta situación de los venezolanos una vez que cruzan la frontera, así estén en estado de indigencia, esa característica de que no permanecen mucho tiempo en refugio. Sí, a ver, primero que la verdad es que los refugios que se han hecho para los venezolanos no se han hecho con refugios con carácter de permanencia, pues, ¿no? Y esto hay que verlo en comparación. Tú ves los refugios o ves además los campamentos en otras localidades y son refugios con un carácter mucho más permanente. Bueno, porque es que en realidad cuando se hacen refugios, digamos, de carácter más permanente, es porque estos, digamos, están como esperando que termine. Los migrantes estarían esperando que termine la guerra, que termine la confrontación, que termine la conflagración para ellos retornar a su lugar de origen. Y si se quiere, digamos, están viviendo de los organismos internacionales, dependen completamente de los organismos internacionales. La motivación, una de las motivaciones principales por las que el venezolano migra es para mantener su familia, es para trabajar por su familia. Eso hace que el venezolano no tienda a quedarse en un solo sitio, porque mientras se quede en un refugio no va a trabajar para poder enviar al país las remesas necesarias para que para que mantenga sus familiares acá. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Bueno, que el venezolano normalmente llega a estos puntos y se traslada hacia las ciudades, hacia los pueblos, a buscar fuentes de trabajo para poder enviar hacia acá. Y bueno, porque la característica de la primera, de la segunda y hasta parte de la tercera ola de migración venezolana era digamos, de sujetos que viajaban digamos, solos, especialmente de la segunda y parte de la tercera. Estaban buscando viajar solos, viajaban sin familia, la familia se quedaba aquí mientras ellos hacían digamos, su asentamiento, en el país de acogida, pero eso poco a poco ha ido cambiando, porque la tercera pero fundamentalmente las cuartas olas y especialmente la que se está viviendo
en pandemia, la gente está viajando en familia, en familia. Esa es una de las características más impactantes de lo que estamos viviendo. Sí, años atrás se dejaban a los adultos mayores, especialmente cuidando a los niños, estamos viendo que la tendencia en este momento es a llevarse a los adultos mayores con ellos. Y eso tiene una razón básica. La razón básica es que el migrante sabe que cada vez más están empeorando en la situación de los servicios públicos, cada vez más la violencia se está haciendo una violencia, digamos, más de tipo de guerra, de enfrentamientos, y eso hace vulnerable a niños. Entonces, el migrante se da cuenta que aunque envíe las remesas para apoyar a los familiares que dejaron aquí en el país, eso no les hace mejor la vida. ¿Y por qué no les hace mejor su vida? Bueno, porque no tienen agua, no tienen luz, no tienen transporte, no hay maneras de comunicar. No hay internet, porque no hay comunicación vía telefónica. Entonces, no es viable ni siquiera el envío las condiciones de vida de la gente. Entonces, a medida que eso vaya sucediendo, en esa medida los migrantes van a procurar o irse ya con el núcleo familiar completo o con la mayoría de los que se puedan movilizar, o por lo menos llevarse a los niños, porque la remesa no es solución. La remesa no es solución. Y parte de esto se debe que haya bajado tan violentamente el envío de remesas al país. Es verdad que la razón fundamental de esa bajada del envío de remesas tiene que ver con la pandemia. Es decir, esta situación de reclusión y de digamos, y de pocas posibilidades de trabajar y de pocas posibilidades de ingreso, no solamente en pandemia es venezolana, sino que también es mundial. Eso evidentemente que es la razón fundamental, pero otra de las razones es que si te llevas a todo el núcleo familiar, pues ya no necesitas enviar hacia acá. Después hay otro factor, y es el factor de lo que algunos han llamado lo de la inflación en dólares. Eso lo saben mejor los economistas. Lo cierto es que hace 3, 4 años el envío de 20, 50 dólares que podían hacer un familiar, un migrante de condición bajo y de nivel educativo bajo, con un trabajo en el país de acogida, digamos, digamos, poco remunerado, eso le servía hace 3, 4 años a una persona en Venezuela para sobrevivir. Pues hoy en día eso realmente no significa absolutamente nada, cuando ya la cesta básica supera los 200 dólares. Sí, profesor, fíjese, usted ha señalado que estamos en la quinta ola migratoria que tiene Venezuela. ¿Desde cuándo comenzamos a contabilizar las distintas Bueno, olas? realmente quinta ola, no, yo creo que vamos más o menos por la cuarta ola. Bueno, a ver, Venezuela, como hemos hablado anteriormente, Venezuela no es un país comúnmente de migrantes. Venezuela es
un país de recibir personas, no un país, digamos, de expulsar personas o que la gente le guste. Entonces, la primera digamos, ola, que además tiene que ver con hay un hito, el hito de los 20.000 trabajadores de PDVSA alrededor de esa fecha y con esas características tenemos la primera ola. No es que nunca ha habido migración en Venezuela, siempre la ha habido, siempre hay gente que sale, pero cuando hablamos de ola estamos hablando de un grupo grande de personas que salen. Alrededor de esa fecha, pues bueno, fueron saliendo precisamente gente profesionales, clase media, digamos, con posibilidades, con estudios hechos y con ciertas posibilidades de asentarse en su país de origen. En el país de acogida. Los países de acogida eran países fundamentalmente del norte, es decir, en el norte del planeta, Europa, Estados Unidos, pero bueno, eso no significó, digamos, algo tan sensible para la totalidad del país como para los sectores en los cuales sí sucedió. Esos sectores, por ejemplo, el sector petrolero, el sector construcción, ingeniería, arquitectura, el sector médico, empezaron a salir los médicos, empezaron a salir enfermeras, empezaron a salir profesionales en general. Ahí se fue sintiendo, pero no fue tan fuerte. Hay una especie de pausa, y viene como una especie de segunda ola en la que ya empieza de nuevo, estamos hablando de unos 5 o 6 años después de esta fecha, empiezan a salir de nuevo del país y normalmente casi que coincide con episodios electorales, empiezan a salir del país, digamos, profesionales no necesariamente de clase media, puede ser de sectores populares, pero no necesariamente digamos de los sectores populares. Lo que sí los caracterizaba era que tenían estudios y demás, y podían, bueno, fíjate, la primera migración es lo que llamaban los balseros del aire, pues, ¿no? Porque normalmente casi todos se iban por avión. En esta segunda ya empieza a verse la migración por autobús. Y quizás si nos fijamos en el medio de transporte podemos ver las características. No caminan, no son los caminantes de la tercera ola, pero se van en autobús, tienen para pagar $300, $400 que puede estar costando un viaje a Bogotá, a Quito, para movilizarse en autobús, para comer, para hacer un viaje, digamos, que los lleve hasta allá. Normalmente van con sus papeles arreglados, van con sus digamos, son menos vulnerables que la tercera ola. ¿Qué es lo que pasa? La tercera ola sí impacta al país. La tercera ola, ya la alerta se había prendido con la segunda ola. El país empezó a identificar dentro de sus compañeros de estudio a los que se habían ido y empezó a contarse. Mira, se me fue 1, 2, 3, 4 de mi promoción. En la tercera ola. 2017. 2016, pero yo creo que ya desde el 2015 estamos viendo esto.
fundamentalmente empieza con el hito político con el que lo podemos asociar es digamos, la toma de Maduro del poder, pues, en las elecciones contra Capriles. Bueno, hay un sector que nunca se había movido del país, nunca había emigrado, empieza a emigrar. Y son los sectores populares. Los barrios empiezan a vaciarse. Yo vivo en un barrio de Caracas. Acostumbro siempre a madrugar, a trabajar desde muy temprano, 4 de la mañana. Y esto te lo cuento ¿por qué? Porque escuchábamos la maletica rodando todas las mañanas. Es decir, las ruedas de la maleta arrastradas por aquel hasta la parada de autobús para que lo llevara al terminal. Y eso era rara todos los días. Eso. Y un dolor profundo. A ver, ¿qué es lo que sucede entonces? Sucede que tenemos allí los llamados caminantes. Son personas muy pobres que se van sin estudios, sin ningún dinero, sin nadie que los reciba allí. Digamos, son el sector más popular digamos, del país. Eso se paraliza con la pandemia. Se paraliza, digamos, en algo masivo con la pandemia. Se paraliza. Pero se paraliza hasta agosto más o menos del 2020. Después empieza, también es bueno que te diga, allí siguen saliendo personas, o padre y madre, o madre o padre, pero no sale el núcleo familiar. Okay. Desde más o menos agosto del 2020 viene como una especie de cuarta ola, muy pequeña, porque digamos como están cerrados los pasos fronterizos, no se ve el paso por el puente, se diluye en los distintos pasos ilegales que hay en las fronteras venezolanas, pero constante. Solamente la frontera colombiana se habla de entre 700 y 900 personas diarias que salen hasta allá. Pero bueno, ahí estamos dejando por fuera a muchas. Esa ola tiene otras características. Para mí, la que más define eso es la migración familiar. Nunca se había dado una migración familiar masiva como la que se está dando allí. Es decir, se están llevando hasta el gato se están llevando, sí, digamos, sencillamente. Eso, porque todos saben que el que se queda va a padecer. Todos saben que el que se quede va a padecer fundamentalmente la grave situación de los servicios públicos que tiende a no mejorar. Profesor, estamos viendo desde que inició el año, bueno, abril más o menos, mayo, una migración ilegal hacia Estados Unidos. La gente pues ya se ha vuelto viral las fotografías de venezolanos que pasan hacia Río Grande, en la frontera México-Estados Unidos, que luego son detenidos y bueno, pasan un periplo, algunos los deportan, otros corren con suerte y llegan a Estados Unidos. ¿Qué característica tiene este tipo de migración hacia esos países? Porque bueno, ha sido muy cuestionado el hecho de que una persona quizás para viajar hasta allá necesita alrededor de $10,000. Algunos afirman eso. Con esta migración que se está dando de núcleos familiares muy pobres hacia Colombia. Sí, bueno, hacia Colombia y hacia Sudamérica. Bueno, eso
digamos, a mi entender, allí se reafirma la tendencia mundial, digamos, quien puede viajar hacia Estados Unidos, algún tipo de posibilidades económicas tiene, porque, porque o podría llegar a conseguir ese tipo, porque las mismas características geográficas hacen imposible un viaje que no sea, que no sea costoso, pues, ¿no? Es decir, tú no puedes atravesar el Darién panameño, Colombo panameño, si no tienes es decir, necesitas de alguna manera, o vas a Colombia y de Colombia a México y de México a Ciudad de México, a Monterrey, de Monterrey vas hasta Río Grande, pues es decir, pasas hasta allá. Se necesita. Ahí esto es bien importante que lo tengamos en cuenta. Mira, ha ido creciendo, esta es una migración que no se detiene. eh, eh, este, y creo que había alguna urgencia porque parecía que el TPS tenía un tope, pero hace 2 días lo han pospuesto hasta el 2022. Creo que de alguna manera eso puede frenar un poco la angustia de muchos que querían beneficiarse de, digamos, de, de esta política que había, que el gobierno de, digamos, norteamericano ha habilitado. Pero bueno, ahora lo han llevado hasta el 22 de septiembre del 2022, 18 meses más. Pero las cifras son bien interesantes, es decir, en enero, solo por Del Río, salieron 85 personas. En Del Río, en mayo, pasaron 5.000 y tantos venezolanos. Es decir, de 85 por un solo punto subió de 85 venezolanos a 5.465 venezolanos por solo ese punto. Y solo en la frontera sur, que implica los 4 países, en los 4 estados, California, Nuevo México y Arizona, solo en esos, desde enero a mayo, pasaron 10.635 venezolanos. Eso es un promedio de 115 venezolanos solo por esos 4 puntos. Solo por esos 4 puntos. A ver, todavía no se han hecho estudios en los cuales podamos tener con los cuales podamos tener unas características muy definidas sobre el tipo de población que va allí. Pero por lo que estoy, digamos, por los datos que vamos teniendo, es una migración que también es familiar. La foto del venezolano ayudando a la abuela a pasar el Río Grande eh, nos indica más o menos ese tipo de características. Evidentemente, la abuela allí no pudo llegar sino habiendo pagado coyotes y todo este tipo de cosas que sucede allí. Se necesita mucho dinero, digamos, para llegar a Estados Unidos, o por lo menos mucho dinero del que no dispone la mayoría de los venezolanos en este momento. Eso hace pensar que muchos familiares que emigraron antes están enviando el dinero para que los familiares se vayan hasta allá. La verdad es que
todo lo que indica, todo indica que estamos ante un desangramiento que no va a parar, que no va a parar. La cifra de 7 millones de la OEA, eh, 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 yo, ¿cómo decirte? Creo que es posible que se quede corta, creo que es posible que se quede corta, especialmente porque lo más probable es que la migración por violencia criminal se acentúe en el país y esta es una de las que, digamos, vamos a decir, eh, de los elementos que no se toma tanto en cuenta, pero pareciera que especialmente en el sur, especialmente en algunos sectores, está moviendo y movilizando a mucha gente que antes lo que hacía era movilizarse internamente. Pero como esta situación tiende a generalizarse, especialmente por el crecimiento de las bandas, por la incorporación de nuevos sujetos criminales, y bueno, y si a eso le sumamos precisamente la falta de esperanza en una salida política de la situación, porque, digamos, eh, las posibilidades de un tipo de acuerdo político pareciera que no concretarse. Pues bueno, entonces yo creo que vamos a tener esas cifras muy probablemente, lamentablemente, se quede corta. Lamentablemente se quede corta. Yo no quisiera, digamos, que eso fuese así. Yo quisiera que fuese de otra manera. Sin embargo, vamos a terminar el año con un evento electoral y normalmente los eventos electorales últimamente han sido motivo para que esto digamos, después de un evento electoral, lo que estamos viendo es que repuntan últimamente en Venezuela la migración. Profesor, cuando usted dice somos un país, bueno, la migración venezolana es muy vulnerable. Yo quería preguntarle, ¿hay denuncias formales de cómo está siendo explotada la población que migra de Venezuela, sobre todo la que no tiene recursos? La trata de personas, el abuso sexual, el tráfico humano, son delitos que se están normalizando en la frontera venezolana bajo la mirada complaciente de los funcionarios de seguridad del Estado. No sé si bajo la mirada complaciente o la mirada cómplice. Okay. Yo preferiría, por lo que uno ve en campo, usar esta segunda sección. Lamentablemente, lo que uno percibe es, preguntando específicamente de la frontera, lo que uno percibe en la frontera es que los principales sujetos delincuenciales están muy vinculados con los grupos criminales. Basta, se asombró por la noticia que salió de la policía colombiana diciendo que teníamos, que ellos tenían indicios de que el coqui estaba en la zona metropolitana de Cúcuta. Okay. Pero todos los que trabajamos sobre violencia criminal en el país no tiene nada de extraño porque el Tren de Aragua domina prácticamente todas las fronteras del Táchira. Es decir, no todas, pero es decir, tiene vínculos con muchas de las trochas del Táchira. Entonces, por favor, pongamos las cosas sobre la mesa. El que suceda eso solo se puede dar porque ya hay un ambiente criminal allí que favoreció todo esto. Sí, para mí es una mirada cómplice.
Es decir, la sociedad que huye del país, que se va prácticamente para salvar sus vidas por el hambre que acá se está pasando, eh, ya percibe que el poder no está absolutamente en manos de Nicolás Maduro, sino también se ha cedido poder a grupos criminales. Los estudios, digamos, sobre eh, relacionados con lo que tú me estás preguntando, indican que la percepción de la gente es que el territorio está fragmentado. El territorio está fragmentado y que eh, el régimen tiene dominio sobre la disidencia política, pero no lo tiene sobre los grupos delincuenciales. En algunos casos por connivencia, en otros casos porque han sido superados. Mire, ¿y qué afecciones mentales quizás está causando esto en los migrantes? Hay especialistas que hablan de que ya hay un desarraigo por Venezuela, que la mayoría de las personas cuando salen piensan en simplemente no regresar más. Yo no he hecho estudios específicos sobre el tema, particularmente digamos, no he trabajado, no es mi especialidad. Sin embargo, digamos, te puedo decir que la vocación de retorno, es decir, el migrante que sale pero con intenciones de regresar, cada vez es menor. Cada vez es menor. Ojo, no alarmante hasta ahora, no alarmante hasta ahora, pero sí vemos que es una intención progresiva, es decir, salen ya sin esperanzas de volver al país. Y no porque, y eso es lo importante aquí, no porque vean que allá me va a ir mejor, sino porque aquí no hay solución. Y esas son dos cosas distintas. Esas son dos cosas distintas. Porque una cosa es que la migración porque estás seguro que vas a conseguir una cosa mejor donde vas a estar que a la que tú estás. Y otra cosa es migrar porque estás convencido que aquí sencillamente no hay solución. En cambio, allá es posible que haya alguna solución. Es decir, aquí se te cierra el horizonte, allá puede ser como no puede ser. Entonces, eso de alguna manera marca un tipo de percepción. Mire, ¿y qué está pasando con las personas que quedan en Venezuela? Que me imagino aquellas que tienen algún familiar, ya creo que todas las familias tienen algún familiar en el extranjero, quedan como con una desesperanza, con un duelo básicamente permanente. ¿Esa población que está quedando está teniendo o puede tener capacidad de reacción para exigir sus derechos fundamentales? De eso no me queda la menor duda. Y no porque por un simple voluntarismo, ¿no? Es porque lo que uno ve en campo es que así como el que se va está convencido de que aquí no hay solución, el que se queda cada vez se está convenciendo más de que hay que hacer algo para tener solución. Y esa posición es importante, es decir, la posición de aquel que dice, eh, 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 hay que actuar, necesitamos actuar. Es decir, aquel que tiene disposición a actuar está creciendo. Ahí hay un universo político importantísimo que nos parece a nosotros que no está trabajado, pero pero que, pero que ¿cómo decirte? Se siente la disposición
la disposición a enfrentarlo. El que se está quedando no se queda resignado, no se queda resignado. Ojo, eso, ahora las maneras de luchar son varias. Eso es otra cosa, eso es otro asunto de otro tema que podríamos trabajar, pero el actuar para el transformar, el hacer para transformar, a mi entender, una disposición bien interesante. Profesor, y ya dos últimas preguntas para no quitarle más tiempo, que nos excedimos un poco de... Mire, Sí. cuando usted dice los países tienen una gran deuda con Venezuela, y es porque históricamente Venezuela ha sido receptor de migrantes y acá se les trata con mucha cordialidad, vemos el caso como por ejemplo Chile, desde que inició el año, ha estado deportando venezolanos. Si ACNUR, y aquí va la pregunta, si ACNUR dijo que los venezolanos no son simples migrantes, son refugiados que huyen de algo parecido a una guerra en el país, estos países que están deportando están incurriendo, digamos, en delitos de tratados internacionales para atender la migración. Aunque no nos hayan declarado como refugiados, la legislación internacional establece que la prohibición de las deportaciones. Es decir, sea por la razón que sea, si no se abre un juicio legal, estas deportaciones express son totalmente ilegales, totalmente ilegales. Es más, yo quiero ser aquí lo suficientemente duro porque esto es vergonzoso lo que estamos viviendo. Se trata legalmente en Chile mucho mejor a un ladrón, a un venezolano que haya cometido un delito, cualquiera que sea, antes que buscando las posibilidades, porque antes que quede, discúlpese, no se escuchó esa parte. Antes que un migrante, antes que un movilizado, porque a ese primero lo someten a un juicio y pasa por todas las instancias legales. En cambio, el migrante, sencillamente por el hecho de serlo, pareciera ser que está desposeído de todos sus derechos. Y de una lo montan en un avión. Bueno, evidentemente ya uno está viendo que los llevan a unos refugios, ese tipo de cosas, pero sin respetarle sus derechos. Y ya la última pregunta, ¿cuál es la solución viable para frenar la migración en Venezuela? Y bueno, la responsabilidad que tienen tanto los políticos de oposición como el gobierno, que no reconoce lo que está pasando con la migración y que básicamente hace todo lo posible para que siga aumentando, se siga vaciando el país, por así decirlo. Sí, mira, tú haces una pregunta, digamos, muy crucial. A mi entender, en este momento, mientras el país no vea en el horizonte una solución política, la migración va a ser una solución legítima y va a ser indetenible. Y va a ser indetenible porque en realidad nuestra migración no tiene un carácter original económico. Esa es una de las causas, pero la causa final es realmente política. Okay. ¿Y tienen responsabilidad ambos? Evidentemente que la responsabilidad es, digamos, a mi entender, de quien la causa, que es del régimen. Sin embargo, los políticos de oposición deberían presentar una narrativa en la cual el venezolano se vea esperanzado. Y si no se lo presenta, pues entonces buscará otro tipo de solución. No se trata de dar un mayor o menor porcentaje a uno u otro, porque en realidad la causa última es el régimen, pero sí se trata de poner en su sitio a la oposición, porque tiene una responsabilidad con el país.
Muchas gracias al profesor Alexander Campos, director del Centro de Investigaciones Populares, experto en migración, por acompañarnos en este foro desde la redacción del diario La Prensa. Hasta luego. Hasta luego, y a todas las personas que se conectaron, también muchas gracias. Será hasta una próxima entrega.